Apuleyo de Madaura, hacia 125 hasta el 180 después de Cristo, fue un escritor, filósofo y orador romano de origen norteafricano, célebre por su obra El asno de oro, la única novela latina completa que ha llegado hasta nosotros. Nació en Madaura, en la actual Argelia, y recibió una educación refinada en Cartago, Atenas y Roma, donde se formó en filosofía platónica, retórica y literatura. Su vida refleja el espíritu cosmopolita del Imperio Romano en el siglo II, en el que convivían las tradiciones africanas, griegas y latinas. Su obra más conocida, El asno de oro, combina elementos de comedia, de mito, de religión y filosofía. Narra las aventuras de Lucio, un joven curioso y apasionado por la magia, que tras experimentar con hechizos es transformado accidentalmente en un asno. A lo largo de la historia sufre todo tipo de humillaciones, maltratos y pruebas hasta que la diosa Isis lo salva y le devuelve la forma humana. Más allá de su tono humorístico y a veces erótico, la novela es una profunda alegoría de la transformación espiritual, el descenso del hombre a la animalidad y su posterior redención, mediante precisamente el conocimiento divino. De esta forma, Apuleyo utiliza un estilo brillante, lleno de ironía, colorido y riqueza verbal. Su dominio del latín es exuberante, mezcla registros cultos y populares, descripciones poéticas o relatos de magia, erotismo y moralidad. En El asno de oro se entrelazan historias dentro de historias, entre ellas el famoso mito de Eros y Psique, una de las narraciones más bellas del mundo antiguo, símbolo del alma humana que tras muchas pruebas alcanza la unión con el amor divino. Además de novelista, Apuleyo fue un filósofo neoplatónico interesado en la relación entre el alma y el mundo espiritual. Escribió tratados como De Deo Socratis, sobre el dios de Sócrates, donde reflexiona sobre los demonios o espíritus intermedios entre los hombres y los dioses, siguiendo la tradición platónica. También destacó como orador y su apología, discurso de defensa en un juicio donde fue acusado de practicar magia, revela su ingenio, erudición y habilidad retórica. Apuleyo representa una síntesis perfecta entre filosofía, religión y literatura. Su figura encarna el tránsito entre el mundo clásico y la sensibilidad espiritual tardorromana. El asno de oro es, en definitiva, una obra universal sobre la búsqueda de sentido, la purificación del alma y la posibilidad de renacer a través del conocimiento y la fe. Julio César, 100 a.C., 44 a.C., no fue un filósofo en el sentido académico del término, pero su pensamiento político y su visión del mundo reflejan una filosofía práctica de la acción, el poder y la razón. Su vida y sus escritos revelan una mentalidad racionalista, estratégica y humanista, que influyó en la cultura romana y posteriormente en la concepción moderna del liderazgo. En este sentido, hay que decir que fue formado en la tradición estoica y ciceroniana. César valoraba la virtus, la excelencia moral y el valor personal, la disciplina y el control racional sobre las pasiones. En su conducta y en sus decisiones se advierte un profundo sentido del deber hacia Roma y una confianza absoluta en la inteligencia como instrumento de dominio y orden. Su filosofía se basaba menos en la contemplación teórica que en la eficacia práctica. El conocimiento debía servir para gobernar y también para transformar la realidad desde su análisis. En sus obras, especialmente comentarios sobre la guerra de las Galias y comentarios sobre la guerra civil, se manifiesta una mente analítica, clara y objetiva. Su estilo sobrio y preciso refleja su visión racional del mundo. Los hechos hablan por sí mismos, sin adornos retóricos. A través de su escritura, César muestra una ética del autocontrol y la estrategia donde el líder debe mantener la serenidad incluso en medio del peligro. Esta actitud se aproxima al ideal estoico de la apaceia, el dominio de las emociones, la apatía, aunque su finalidad no es filosófica sino política. Además, César creía en el destino, pero no como una fuerza ciega, sino como algo que se conquista mediante el talento y la voluntad. Su célebre frase, la suerte está echada, alea iacta est, expresa una visión del hombre que actúa sin vacilar
cuando la razón ya ha dictado el rumbo. En su pensamiento político defendió la necesidad de un poder fuerte y centralizado, convencido de que Roma solo podía salvarse del caos mediante una autoridad racional y estable. En este sentido, en el fondo, la filosofía de Julio César es la del hombre que confía en su razón y en su genio como medios para dar forma al mundo. Representa el ideal del gobernante ilustrado de la antigüedad, valiente, racional, calculador y magnánimo. Su vida, en realidad, encarna la idea de que el saber, unido al coraje y la prudencia, constituye la más alta forma de poder. Ya he superado los 12.000 vídeos publicados en mi canal de YouTube. Es mucho más que una cifra. Es el resultado de años de constancia, curiosidad y pasión por comunicar. Grabar vídeos se ha convertido para mí en una forma de aprendizaje y crecimiento personal. A lo largo de este tiempo, cada grabación ha sido una oportunidad para mejorar, investigar y descubrir nuevas formas de compartir conocimiento con los demás. No se trata solo de hablar ante una cámara, sino de transformar las ideas en algo vivo que otros puedan ver, escuchar y también sentir. Hacer vídeos me ha enseñado a observar el mundo con más atención, a escuchar mejor y a pensar con mayor claridad. He aprendido a cuidar la luz, el sonido, la voz, la estructura de los contenidos y la manera de transmitir emociones. Todo ese proceso técnico es también un proceso humano. Detrás de cada vídeo hay una búsqueda, también una intención de comprender y de conectar con quien está al otro lado de la pantalla, y en ese sentido grabar es un acto doble. Se aprende al hacerlo y se enseña al compartirlo. Y la experiencia también de crear tantísimos vídeos me ha mostrado la importancia de la constancia y la disciplina creativa. No todos los días se graba con la misma energía, pero cada día aporta algo nuevo, una idea mejor, una frase más clara, una mirada más profunda. Con el tiempo uno aprende que el verdadero progreso no está en la perfección inmediata, sino en la suma de los intentos, en la voluntad de seguir aprendiendo y mejorando. Y también he comprendido que comunicar no es imponer, sino ofrecer. Mis vídeos son una invitación a pensar, a reflexionar o simplemente a disfrutar del conocimiento. Saber que alguien en algún lugar puede aprender o emocionarse con lo que hago da sentido a todo el esfuerzo. La cámara se convierte así en un puente entre mi experiencia y la curiosidad de los demás. Y, en definitiva, haber superado los 12.000 vídeos es un reflejo también de mi compromiso con el aprendizaje continuo y también con la difusión del saber. Cada vídeo es una pequeña contribución a un diálogo más amplio entre las personas y las ideas. Seguir grabando significa seguir creciendo, seguir explorando y también seguir compartiendo aquello que nos hace más humanos, que es el deseo de aprender y de comunicar lo aprendido. Muchas gracias a todos por la atención. Tito Livio, 59 a.C., 17 después de Cristo, fue uno de los más grandes historiadores de Roma y autor de una obra monumental titulada Ad Urbe Condita, desde la fundación de la ciudad. En ella narró la historia de Roma desde sus orígenes legendarios con Rómulo y Remo hasta la época de Augusto. Su proyecto abarcaba 142 libros, aunque solo se conservan completos 35, que llegan hasta el año 167 a.C. A través de esta obra, Livio no solo reconstruyó los hechos históricos, sino que ofreció una interpretación moral y patriótica de la evolución romana, exaltando las virtudes que, según él, habían hecho grande a Roma: la disciplina, la piedad, el valor y el sentido del deber. La finalidad de Livio no era realizar una historia científica, sino educar moralmente a los ciudadanos romanos. De esta forma, en una época de restauración política y moral bajo Augusto, el historiador veía en la historia un instrumento para recuperar los valores tradicionales que se estaban perdiendo tras las guerras civiles. Por ello, su obra está impregnada de ejemplos de virtud y corrupción, de héroes que encarnan la virtus romana y de personajes cuya ambición o egoísmo conducen a la decadencia. La historia, para Livio, debía ser una maestra de vida
magistra vitae, capaz de orientar al presente mediante el ejemplo del pasado. Y además su estilo literario era elegante, o es elegante, emotivo y profundamente humano. No se limita a describir batallas o leyes, sino que explora los sentimientos, las decisiones y los dilemas morales de los protagonistas. Entre los episodios más célebres se encuentran la fundación de Roma, las guerras contra los etruscos y sabinos, y especialmente las guerras púnicas, en las que Livio retrata con maestría la lucha entre Roma y Cartago y las figuras de Aníbal y Escipión el africano. Además, aunque su método carece del rigor crítico de otros historiadores, como por ejemplo Tácito o Polibio, la obra de Livio tuvo una influencia enorme. En el Renacimiento, pensadores como Maquiavelo, por ejemplo, se inspiraron en sus relatos para reflexionar sobre la política y la libertad. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, del Florentino, son una lectura política de su historia. En definitiva, Tito Livio fue más que un narrador del pasado, fue un intérprete del alma romana. Su visión de la historia, como espejo moral, convirtió su obra en una fuente eterna de inspiración, donde Roma se presenta no solo como un imperio, sino como una idea de virtud cívica y grandeza moral. Ya tengo habilitado el doblaje automático de mis vídeos en mi canal de YouTube a otros idiomas. Es una de las innovaciones más poderosas que ha introducido YouTube mediante la inteligencia artificial. Gracias a esta función, los contenidos pueden llegar a audiencias internacionales sin que el creador tenga que grabar manualmente versiones en otros idiomas. El sistema traduce y genera una pista de audio con una voz sintética sincronizada con el vídeo original, manteniendo el tono y el ritmo del hablante. Este proceso automatizado elimina las barreras lingüísticas y amplía de forma exponencial el alcance potencial de cada vídeo publicado. Los beneficios son múltiples e indudables. En primer lugar, el doblaje automático permite una difusión global del conocimiento y de las ideas. Un contenido creado en español, por ejemplo, puede ser escuchado en inglés, francés u otro idioma, lo que multiplica la audiencia sin necesidad de recursos adicionales. De este modo, los vídeos se convierten en herramientas educativas y culturales accesibles a millones de personas en todo el mundo, sin importar su idioma de origen. Además, para los creadores esta opción supone un ahorro enorme de tiempo y esfuerzo, ya que el proceso manual de doblaje profesional suele ser costoso, lento y complejo. Otro beneficio importante es que el doblaje con inteligencia artificial mantiene la coherencia y la identidad del canal. La voz generada conserva en lo posible el estilo y la cadencia del autor original, de modo que la experiencia auditiva sigue transmitiendo autenticidad. Asimismo, al ofrecer varios idiomas en un mismo vídeo, se favorece una mayor retención del público internacional y un incremento de la visibilidad en los algoritmos de búsqueda de YouTube. Los vídeos doblados pueden aparecer recomendados en diferentes países y en distintos idiomas, aumentando las visualizaciones y el impacto general del canal de YouTube. Por otra parte, esta herramienta promueve una auténtica democratización del contenido digital. Hasta hace poco, solo los grandes medios podían permitirse doblar sus producciones a varios idiomas. Ahora, cualquier creador individual puede hacerlo de manera automática sin depender de un presupuesto elevado. Es una oportunidad histórica para quienes comparten conocimiento, arte o divulgación desde distintas partes del mundo. En definitiva, el doblaje automático a otros idiomas no solo amplía el alcance de los vídeos, sino que también derriba fronteras culturales y lingüísticas, transforma el contenido local en global y convierte la comunicación digital en un espacio verdaderamente universal, donde una voz puede ser entendida por millones de personas más allá del idioma en que fue pronunciada.